Madrid, Capilla de Trafalgar, el 11 de febrero 1959. Mensaje dado por don Fernando Vangione de Buenos Aires sobre el tema la Iglesia Cristiana. Al hablar esta noche sobre la Iglesia Cristiana, tenemos que hacer claro desde el comienzo que hay un concepto general de la Iglesia en la palabra del Señor, que es la Iglesia universal. Y luego hay la Iglesia local, que es la Iglesia del Señor en determinadas ciudades o pueblos, y que es una exacta reproducción en miniatura en sus dones, en sus privilegios, en sus responsabilidades, de la Iglesia universal del Señor, cuya cabeza es Él mismo en el cielo. En el libro de los Hechos, capítulo 14, donde hemos leído al principio, nosotros tenemos el desarrollo en el siglo I de una iglesia cristiana. Comenzó con la predicación del Evangelio. Y después que el Evangelio fue predicado y las personas que lo oyeron se convirtieron al Señor, fueron bautizados conforme al mandamiento del Señor por inmersión. Y luego de haber sido bautizados, hemos leído que fueron enseñados en la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles. Y luego de haber sido enseñados en la doctrina del Señor, fueron confirmados en su ánimo y fueron exhortados a permanecer firmes en la fe que habían recibido en sus corazones. El resultado de esto era que el número de creyentes en esta ciudad fue aumentando por el poder del Evangelio en su predicación. Los creyentes se fueron afirmando en su fe por la enseñanza de la palabra del Señor. Llegó al fin el día cuando los apóstoles constituyeron ancianos en cada una de las iglesias y les encomendaron al Señor en el cual habían creído. Y sin que hubiera en el siglo I ni en los que siguieron, en las verdaderas iglesias de Cristo así diseminadas, una autoridad central, una cabeza ejecutiva, cada iglesia quedó como un ente soberano que dependía únicamente del Señor Jesús como su cabeza entronada en el cielo. Cada iglesia asumió así un rol de importancia, de luz, de testimonio, de responsabilidad, y a la vez en algo que fue haciendo extender fuera de sí, fuera de su círculo, el poder del Evangelio como testimonio. De esta manera las iglesias de Dios en el siglo I eran iglesias que tenían una doble función. En su parte interna había un servicio sacerdotal, espiritual, llevado a cabo en sus oraciones. Vemos reuniones de oración, había reuniones de enseñanza de la palabra del Señor, y había el primer día de la semana la cena del Señor, como vemos en Hechos capítulo 20, donde los creyentes tenían junto con el partimiento del pan, en obediencia a lo que el Señor instituyó la noche que Él fue entregado, un culto de adoración al Señor recordando su muerte en la cruz. Pero a la vez los creyentes no solo eran sacerdotes en el verdadero sentido de la palabra para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, pero como leemos en 1 Pedro capítulo 2, eran también anunciadores fuera de la iglesia de las virtudes de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. De esta manera la iglesia cristiana, modelo,
De todas las iglesias a través de la historia, la iglesia cristiana del siglo I era una iglesia que en su orden interno crecía como va creciendo un cuerpo, donde cada miembro, cada creyente es un miembro de ese cuerpo, unidos todos estos miembros para formar una sola unidad por el Espíritu Santo que les había regenerado, a Dios por su devoción y amor y comunión, y al Señor, a su fe y por el bautismo, a un círculo de fe en el cual habían creído y que testificaban de él ante el mundo. Y en su faz externa, estas iglesias se dedicaban a ser prosélitos, no para agregar ellos a la iglesia miembros, pero leemos que en el libro de los Hechos el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Yo quisiera que leamos esa breve frase cada día y nos humillemos al leerla en la presencia de Dios. El Señor sigue añadiendo almas a su iglesia, pero no es cada día en nuestra iglesia. En cuanto a la iglesia universal, todos los días el Señor está añadiendo almas. Y creo que Él podría hacerlo en cada iglesia local, si nosotros estuviéramos en las condiciones espirituales, para que Él por su Espíritu pudiera obrar en la plena manifestación de su poder. Cuando nosotros llegamos a la primera epístola del apóstol Pedro, allí se nos describe los ancianos y los jóvenes en la iglesia. Pero antes, yo quisiera hacer una mención de lo que tenemos en 1 Corintios, una de las epístolas más importantes en lo que a enseñanza de la iglesia cristiana se refiere, y donde ya en el capítulo 1 nosotros encontramos la disyuntiva de una iglesia cristiana que estaba padeciendo el cisma de bandos, de divisiones y de separación de los creyentes. El versículo 10 plantea este triste panorama. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora hay algo que, aunque podemos notarlo así, a vuelo de pájaro, yo quisiera que lo notáramos con la ayuda de Dios mucho más metódicamente en nuestra casa, subrayándolo en nuestras Biblias. Fijaos, mis hermanos, las veces que antes de llegar a este versículo, en que el apóstol ya sin introducciones, sin prolegómenos, entra directamente al problema de la iglesia de Corinto, las veces que él habla de Cristo y lo presenta como el Señor de la iglesia. El versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados,
a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? En la introducción de esta epístola, el apóstol tantas veces subraya el hecho de que Cristo es el Señor, porque es lo único que puede llevar una iglesia cristiana no solo a senderos de actividad próspera, guardarla en paz interior y sujetarla a los cánones divinos en su santa voluntad, el señorío de Cristo. Cristo no era Señor en la iglesia de los Corintios, como debiera. Y por eso había disensiones, y había bandos, no había unión, había desavenencia en el cuerpo. Y lo único que podía sujetar a todos estos cristianos en Corinto a una misma mente, a un mismo parecer, a una actividad exitosa y fructífera, a una paz profunda y a una comunión verdaderamente sentida, era el hecho de admitir el señorío de Cristo en la vida particular, en la vida del hogar y en la vida de la iglesia. La iglesia cristiana se ha caracterizado a través de todos los tiempos por tres cosas que son indispensables. La primera es la obediencia a toda la palabra de Dios. La segunda es el reconocimiento del señorío de Cristo en la vida de sus miembros y en la vida de la iglesia. Y la tercera es la libertad del Espíritu Santo de Dios para actuar en la iglesia y a través de los miembros de la iglesia en todas las actividades de la iglesia. De tal manera que si registramos los hechos de los apóstoles, vamos a encontrar al Espíritu Santo haciendo oír su voz en forma audible en el siglo I. Luego a través de las Escrituras, cuando el Nuevo Testamento fue completado. Al Espíritu Santo actuando en la reunión de oración para guiar las oraciones en la manifestación de su poder. Al Espíritu Santo acompañando en el capítulo 10 la predicación del Evangelio en sus maravillosos efectos en los que escuchaban. Al Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 14, imponiendo el orden en los cultos de la iglesia. Al Espíritu Santo en el capítulo 12 de esa epístola, distribuyendo los dones entre los miembros de acuerdo a la soberana voluntad de Dios y por la virtud del Cristo resucitado. Al Espíritu Santo revelando la voluntad de Dios para todos los asuntos de la iglesia en la sabiduría de lo alto. 1 Corintios capítulo 2. Al Espíritu Santo glorificando a Cristo en los cultos y en las vidas de los creyentes. Y por último, al Espíritu Santo preparando a la iglesia para el día de sus esponsales. En San Juan capítulo 3, la interpretación literal de las palabras de Juan, el amigo del esposo, es el que está en pie y se goza al oír la voz del esposo. Es Juan el Bautista. Pero la interpretación espiritual va mucho más allá de un mero hombre, aunque fuera el más grande de los nacidos de mujer. Y la interpretación exacta, yo creo, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el amigo del esposo, que prepara la iglesia para aquel día en el cielo. Él la acompañará de esta tierra al cielo.
cuando vaya para ser reunida con su Señor. Y debiéramos examinarnos esta noche. Y vamos a ver cuál es el verdadero nivel espiritual de la iglesia a la cual pertenecemos. A la luz de estos tres factores principalísimos, insustituibles, y cuya importancia jamás se podrá exagerar, van más allá de nuestra misma necesidad. La obediencia a toda la palabra de Dios. A ella debemos sujetarnos en la vida particular, pública y en la vida de la iglesia. El señorío de Cristo eliminará por completo el factor humano en la iglesia. Y los hombres, sean ancianos o jóvenes, no importa su responsabilidad en la iglesia, su posición en ella, sus dones espirituales, su ascendiente entre sus hermanos, se sujetarán al señorío de Cristo para que Él sea el único honrado en su cuerpo que ganó con su sangre. Y bajo estas condiciones el Espíritu Santo no tendrá restricciones. Y Él podrá acompañar las oraciones en el fuego de su fervor. Él acompañará la predicación en el despliegue de su poder. Y Él hará que la iglesia sea un cuerpo vivo, poderoso, y que aumenta, crece y se multiplica para la gloria de Dios. Pero cuando llegamos a la primera epístola de Pedro, encontramos consideraciones que brevemente debemos tomar en cuenta. Se habla allí de los ancianos, y no es que yo exagere el simbolismo del número, pero se les da a los ancianos 7 consejos oportunos. Primero, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Yo creo que Pedro, el apóstol, recuerda aquel día en Tiberíades, aquel amanecer cuando el Señor lo restauró. Y después de preguntarle, ¿me amas más que estos?, le encomendó la sublime tarea de su vida: apacienta mis ovejas. Él recibió el cayado de pastor del príncipe de los pastores. Él jamás se abrogó ni las llaves de la preeminencia, ni el báculo del pontificado. Él dice aquí: yo, anciano, también con ellos. Él se inmiscuye, Él se une, Él se cuenta en la pluralidad de los ancianos y de los pastores de la grey de Dios de todos los tiempos. No debemos dejar de observar ese detalle. Es el mismo apóstol Pedro a quien fueron dichas: a ti daré las llaves. Y es ese hombre diciendo estas cosas en la madurez, no, en la ancianidad, ya casi al fin de su ministerio en la iglesia, poco antes de su muerte. Y luego hay el segundo consejo: teniendo cuidado de ella. El verdadero anciano no solamente va a reconocer que la grey es de Dios y que tiene una responsabilidad no sobre unas ovejas y sobre otras no, sino que el que tiene un verdadero corazón de pastor se desvive por toda la grey. Una sola oveja descarriada o lastimada, él lo sufre en su corazón. Y además, teniendo cuidado de ella.
Él ha de velar más por otros que cuidarse a sí mismo. Me refiero a los desvelos, al alimento, a la protección de cada miembro de la grey. Y en tercer lugar, no por fuerza, sino voluntariamente. Hay trabajos, tal vez en la iglesia, que se puedan hacer bajo el impulso de circunstancias, bajo la obligación perentoria de ciertos factores. Pero esto es algo que no se puede hacer si no se hace de ánimo pronto. El hombre o la mujer que trabaja en la casa del Señor, si no lo hace voluntariamente, movido por una voluntad rendida y consagrada al Señor, fracasará en sus tareas. Esto es algo que no se puede hacer nunca por la fuerza. En cuarto lugar, no por ganancia deshonesta. El desinterés debe caracterizarnos a todos los ancianos en la iglesia y a los diáconos y a todo miembro de la iglesia también. Desinterés. Y luego, sino de un ánimo pronto. Las cosas tal vez las hacemos a veces gimiendo, a veces tristes, apesadumbrados, sobrecargados. Debiéramos tener en cuenta que el verdadero éxito de un trabajo está en el espíritu en que uno lo efectúa. Y si lo hacemos de un ánimo pronto, lo vamos a hacer con alegría, como al Señor y no a los hombres. En sexto lugar, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Nadie puede abrogarse en lugar del Señor. Nadie puede desplazarlo en su autoridad. Nadie puede desconocerlo en sus derechos. Nadie puede dejar de glorificarlo a través de todas las actividades de la iglesia. Él es el Señor. Y por último, sino siendo dechados de la grey. La séptima exhortación apela a la conducta. Cada anciano debe ser un ejemplo, dice el apóstol, siendo dechados de la grey. Pero no son solamente exhortaciones a los ancianos, las hay para los jóvenes. Igualmente, mancebos, sed sujetos a quienes, a los ancianos. No es cuestión de ser sujetos a la palabra de Dios. Eso es obligación de todos los miembros de la iglesia. Y de ser sujetos al Espíritu de Dios. Esto es obligación de todo creyente. Y de sujetarnos a Dios en su voluntad. Esto va implícitamente incluido en la sujeción de nuestras almas. Pero en el orden interno de la iglesia, Dios no nos ha dejado como un ente desorganizado, anárquico, sino como algo que tiene una autoridad espiritual reconocida por el Espíritu Santo, confirmada en los hechos, y que son los ancianos. Y el deber de la juventud es sujetarse a los ancianos. Y lo ideal es que ancianos y jóvenes, a su vez, sean sumisos los unos a los otros, revistiéndose de humildad. Es decir, que el anciano, por ser anciano, no adopta actitudes de orgullo, de predominio o de autoridad humana. Y el joven, por ser joven, no se permite licencias de carácter o de libertinaje en su conducta.
En la iglesia del Señor, mis hermanos, nadie, por mucha libertad cristiana que tengamos, puede permitirse ser libre para hacer lo que le parece. La libertad cristiana tiene un límite, y ese límite es el de los demás. Yo tengo libertad en Cristo Jesús. He sido llamado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero por ser miembro de la iglesia de Cristo, yo no puedo hacer en ella lo que se me antoja. Haciendo uso de esta libertad, yo no puedo pasar por encima de los derechos o de la conciencia de mis hermanos por esta libertad. Yo debo sujetarme, como dice aquí, sumisos los unos a los otros. Es decir, que no hay fuerzas esporádicas que se malgastan, caracteres violentos que se manifiestan, sino la sumisión de todos al mismo Señor, para la misma obra y para la gloria del mismo Padre. El que se humilla será ensalzado. Y el principio vuelve a cobrar vida aquí. Humillaos, pues, todos, bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando fuere tiempo. Y aquí está el gran secreto de la vida. Cuando fuere tiempo. Debemos esperar el tiempo para que Dios nos ensalce y no fabricarlo nosotros. Por lo general, hay ímpetu en la juventud. Hay falta de respeto a veces. Hay apresuramiento. Y en los ancianos puede haber olvido de lo que ellos eran cuando eran jóvenes. Puede haber falta de tacto para tratar a la juventud. Puede haber desconocimiento de dones. Y yo sugiero para evitar estos males 7 cosas, que son el fruto de una observación de los años y que expongo en el temor de Dios delante de vosotros, como 7 consejos para cualquier iglesia cristiana. En primer lugar, ayuda a la armonía de la iglesia, el reconocimiento de los dones. Hay muchos que no saben siquiera qué don tienen, o creen que tienen un don que realmente no existe en ellos. ¿Cuál es el secreto para conocer el don? Yo conozco solo uno: ir de rodillas al Señor y decirle humildemente: Señor, muéstrame cuál es mi don, para que yo pueda consagrar ese don santificado en tu servicio. Y cuando cada uno humildemente sabe cuál es el don que ha recibido del Señor, sin ostentación, lo consagra al servicio del Señor. Y en la iglesia, cada uno, sin violencias, sin ensalzar indebidamente a nadie, ni olvidar injustamente a ninguno, cada cual sabrá reconocer los dones que han sido dados por el Espíritu de Dios, en la voluntad de Dios y de acuerdo al ministerio del Señor. Y entonces todos sumisos usarán estos dones para la gloria de Dios. En segundo lugar, sujeción, los unos a los otros y todos a Dios. Yo debo sujetarme a mi hermano, es cierto, pero él debe sujetarse a mí también. Y los dos debemos sujetarnos al Señor.
Y cuando todos nos compenetramos de un plano común de humildad, nunca va a haber problemas. Yo he vivido solamente 46 años por la bondad de Dios, pero no he encontrado todavía que tuviera problemas en la iglesia o fuera de ella el hombre o la mujer que es humilde. El hombre o la mujer que realmente revela la mansedumbre de Cristo es el hombre o la mujer que va a ir adelante y Dios le va a ensalzar en su tiempo y no va a tener problemas ni dificultades. Nadie tiene valor para pelear con el humilde. Nadie tiene el coraje suficiente para aplastar al humilde. Podrá menoscabarlo, podrá agraviarlo, podrá olvidarlo, pero ese hombre y esa mujer revela una fortaleza tal en su humildad que le hace vencedor en todas las circunstancias. En tercer lugar, yo sugiero tacto. Hay problemas en todas partes. Hay problemas en todas las esferas de la vida. Y el gran secreto en los ancianos es usar tacto. Tacto para encarar los problemas. Tacto para buscarles una solución. Tacto para ponerlos en el terreno de una simpatía y comprensión. Yo reconozco que es muy difícil tener tacto en la vida. Es algo de lo cual carecemos por lo general. Pero podemos pedir al Señor que nos dé este tacto. Y podemos mirar el ejemplo del apóstol Pablo en muchos casos. Este hombre de un carácter tan enérgico, de una escritura que podía ser despiadada si él hubiera querido, para golpear y señalar los males. Este hombre tan admirable en la obra de Cristo revela un tacto para escribir a una iglesia, revela un tacto para señalar un mal en la iglesia, revela un tacto aún para sus enemigos, que lo convierte en un hombre que por su tacto es un táctico. Él puede ganar batallas en todo orden espiritual. Es el gran táctico de la iglesia del siglo I. No solamente para conquistarle posiciones al diablo y sembrar iglesias por todas partes, pero luego para consolidar esas posiciones. ¿Con qué tacto escribe? ¿Con qué tacto anuncia sus visitas? ¿Con qué tacto les da a entender cómo va a llegar y cómo va a hablar? ¿Y con qué tacto encara los problemas y los obreros particularmente o en la iglesia en general? Tacto, mis hermanos. Si no lo tenemos, roguemos al Señor que nos dé tacto espiritual. ¿Sabéis lo que es el secreto del tacto? La sensibilidad. Y una persona de tacto, yo siempre he encontrado que es una persona que tiene sensibilidad. En la virtud de la sensibilidad, esta persona viene en contacto con todas las cosas y es sensible al dolor, y por ello es sensible en la manera de encarar los dolores. Debiéramos ser personas más sensibles, más dotadas de sensibilidad espiritual, y vamos a ser personas de un profundo tacto espiritual. Y luego yo sugiero en cuarto lugar la práctica del compañerismo. Que los ancianos y los jóvenes se reúnan de tanto en tanto alrededor de una
una taza de té, tal vez de una buena tarta, en la casa de alguno de ellos. Y así de tanto en tanto en estas reuniones periódicas se converse y se vaya junto con la conversación, estimulando el compañerismo cristiano. No hay cosa más preciosa en la obra del Señor que el compañerismo cristiano. Yo os invito a coger vuestra concordancia y busquéis las veces que el apóstol Pablo usa el título cuando se dirige a sus cooperadores en la iglesia del Señor, compañero. Él no mira a los demás, a pesar de que tenía dones y autoridad suficiente, como sus subordinados. Él los mira como sus compañeros. Es que este hombre notable había llegado a practicar el compañerismo cristiano. Naturalmente que debe ser un compañerismo no exento de respeto al anciano. No debe ser un compañerismo exento de lo que es la diferencia de la edad y la experiencia que lógicamente se produce en el roce. Pero el compañerismo nos lleva a encarar juntos los problemas y nos hará ir del brazo juntos a la lucha y nos hará mirar el porvenir juntos en el mismo espíritu de Cristo, porque hemos llegado a gustar la dulzura, la conveniencia, la bondad del compañerismo cristiano. En quinto lugar, yo sugiero que ancianos y jóvenes de la iglesia se reúnan para orar juntos. Los jóvenes lo suelen hacer habitualmente en algunas iglesias que yo conozco. Se reúnen para orar. Donde yo trabajo para el Señor, los jóvenes a veces pasan toda la noche en oración, con una lista de muchos problemas y asuntos. Y los ancianos de la iglesia se reúnen por separado para orar. Pero hay determinados días en que nos reunimos todos para orar de rodillas por las necesidades de la iglesia. Y esto fomenta un círculo indestructible de unidad. No hay, hermanos, como la oración para unir y para fortalecer y para dar la unción para el trabajo. En sexto lugar, yo sugiero a los ancianos en todo lugar que tengan visión espiritual para preparar hombres para el futuro, enseñándoles lo que saben en el temor de Dios, dándoles lugar de acuerdo a su vida espiritual y sus dones que han recibido del Señor. De tal manera que en la medida que la juventud vaya demostrando su fidelidad, su don y su sentido de responsabilidad, los ancianos vayan dándole más y más lugar, de tal manera que a través de los años, como el resultado de su trabajo y como la evidencia de su fidelidad, los jóvenes ganen, como dice 1 Timoteo 3, al hablar de los diáconos o servidores, mucha confianza en Cristo Jesús. Y por fin, pastores. La iglesia cristiana no podría llevar a cabo sus más dulces tareas sin hombres y mujeres con corazón de pastor. Son por lo general los corazones que más pronto se gastan. Son los corazones que más pronto dejan de latir. Pero son los corazones que imitan el corazón de Jesús. El sagrado corazón de Jesús. Es un corazón de pastor.
Y esto es lo que la obra del Señor necesita y lo que la iglesia cristiana necesita. Hombres y mujeres con un corazón de pastor. Para concluir, no puedo referirme a todo lo que hay en el pasaje porque no quiero abusar de vuestra paciencia y del tiempo. En Ezequiel 43, Dios da al profeta, al hablar del templo milenial, la descripción de la casa de Dios, de aquellos días de gloria que están por venir. Y al describirla, le dice, muéstrales, hazles entender la figura de la casa, su traza, su salida, sus entradas, sus formas, sus descripciones, sus configuraciones, todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma. Si queréis, es la misma palabra en Romanos de doctrina, todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. En la casa del Señor hay una ley, por ejemplo, en la contribución. Cada uno de nosotros debe tener un profundo ejercicio de corazón en lo que da al Señor y a la obra del Señor. Lee el Salmo 116, los versículos 12 al 16, y encontraréis la enseñanza más simple sobre la contribución a la luz de tres preguntas. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? Y contesta él mismo su pregunta en el Salmo 116 con estas palabras: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo en los atrios de la casa del Señor. ¿Qué pagaré? ¿Cuándo pagaré? ¿Dónde pagaré? ¿Qué pagaré? La cantidad. Ahora, el tiempo. ¿Dónde? En la casa de Jehová. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son sus entradas mensuales. Cada uno de nosotros sabe cómo Dios lo ha bendecido. Y de acuerdo a cómo Dios ha bendecido, tenemos la responsabilidad de contribuir a la casa del Señor, a las necesidades de su obra. No podemos robar a Dios. Tenemos una ley en la casa de Dios y es la contribución. Agradecida, liberal, generosa, de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Y luego hay otra ley en la casa del Señor, y es la asistencia a los cultos. Esta noche hay una buena asistencia aquí, gracias a Dios. Pero no siempre creo que es así. Por lo general, durante la semana flaqueamos y no venimos a los cultos. Es un culto de oración. ¿Cuántos hay? Algunos piensan, bueno, habrá otros para orar esta noche. Otros piensan, bueno, oraré en casa con mi familia. No sé si conocéis la historia de un ministro evangélico en Estados Unidos que un día tenía una visita especial de otro estado y le dijo a la señora: mira, voy un momento a hacer una gira por todas las casas para recordarles el culto de esta noche. Y él se fue y golpeó a la primera puerta y salió un hombre, como es peculiar de ver allí, con un mandil colocado. Estaba haciendo algo en la cocina y dice: mire, pastor, siento mucho, pero esta noche no voy a poder ir. Mi señor está con jaqueca y se ha acostado. Yo tengo que acostar los niños después de cenar. De manera que cuando termine va a ser tarde. Lamento tanto, pero
voy a estar con ustedes en espíritu. Fue a otra puerta y salió otra hermana de la congregación. Y ella al oír que la invitación era para esa noche dijo, ay, cuánto lo siento, pastor, pero en el tren de esta tarde llega mi hermana de otro estado con los niños. Tengo que tener la cena lista y preparar camas. Y cuando terminemos va a ser tarde esta noche, pero yo voy a estar con ustedes en espíritu. Y luego fue a otra puerta y salió otro hombre. Y cuando se enteró del motivo de la visita, dice, pero cuánto lo siento, justamente esta noche, que yo había arreglado una entrevista con otro compañero de trabajo. No, dice, es imposible, ya no la puedo cancelar, pero voy a estar con ustedes en espíritu. Y así fue todas las casas recibiendo más o menos la misma contestación. Cuando llegó a casa de vuelta, le dice la señora, ¿y qué tal te fue en la visita a la feligresía? ¿Te parece que tendremos esta noche una buena asistencia? Y él se sonrió y dijo, mira, por primera vez en mi vida esta noche voy a tener un culto que promete ser extraordinario. Voy a tener una reunión de espíritus. ¿Cómo me las arreglaré? No sé, para dirigir el culto, pero vamos a tener una reunión de espíritus. No sé si los veremos, pero la cosa es que todos van a estar en espíritu y los cuerpos en las casas. Dios quiere nuestros cuerpos en el culto. La asistencia nuestra en primer lugar nos beneficia a nosotros mismos. La asistencia perseverante edifica a la iglesia. Y la asistencia perseverante anima a nuestros hermanos. ¿No sabéis, hermanos, que hay un texto en los Salmos que dice, cuando ellos te vean, se alegrarán? Podemos aplicarlo aquí. Los hermanos se alegrarán cuando te vean. Y tú te alegrarás cuando los veas a ellos. Ahí está el secreto de la comunión en el culto. ¿Y qué podríamos decir de la ley de la casa en cuanto a la reverencia? Y otra ley de la casa que es la oración. La oración que sube, hermanos. La oración que va como un incienso fragante, llevada por los gemidos del Espíritu a la presencia de Dios. La adoración en el culto de comunión que levanta el alma a las regiones celestiales, que lleva los pensamientos al mismo trono de Dios y que ensalza a Cristo en su lenguaje, en sus himnos, en su lectura, mientras el corazón rodea el Calvario y los pies pisan con reverencia las arenas de Getsemaní. Pero hay una ley más con la cual concluyo. Es ley de la casa del Señor, la cooperación. Todos tenemos algo que hacer en una iglesia cristiana. Hay muchos enfermos que visitar. Hay corazones doloridos que consolar. Hay almas a las cuales hablar del Salvador. Hay a veces limpieza que hacer. Hay necesidades que mitigar. ¿Cuánto hay que hacer? Y lo triste es cuando todo esto pesa sobre los hombros de unos pocos que gimen bajo la carga. Lo ideal es cuando la responsabilidad, que es ley de la casa del Señor, revela en la cooperación de todos sus miembros, nuevos o ancianos, un ideal común que los une, como tenemos en Filipenses capítulo 1, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, que nos caracterice la cooperación. Y en virtud de esta cooperación, de esta noche en adelante,
sin olvidar que la iglesia no es nuestra, es de Dios. Pongamos el corazón a la obra del Señor, nuestro propio corazón. Será la mejor ofrenda, como Dios dijo en los días de Ageo: poned ahora vuestro corazón antes que echasen los cimientos a la casa del Señor. Y una iglesia donde los creyentes ponen primero su corazón es una iglesia que va a ser bien fundada, bien edificada, un verdadero adorno a la doctrina de su Salvador, un templo espiritual para morada de Dios en espíritu, un ambiente de hogar agradable, lleno de amor y atracción para los perdidos. Haga el Señor que mientras llega el día que la iglesia será arrebatada al cielo, en la iglesia donde tú y yo nos congregamos por la misericordia de Dios, a Él sea la gloria, al Señor de la iglesia, por siglos de siglos. Amén.